hoy vamos a ver un tema. No necesariamente es una continuidad, pero sí lo es del tema que vimos la semana pasada. Pero este tema se llama el temor a Dios, una vida feliz. El temor a Dios, una vida feliz. Y el temor a Dios es algo que por muchas razones se ha malentendido. Distintas cosas. Mayormente por conceptos que se van formando, ¿no? A lo largo del tiempo, partes culturales, partes religiosas, por ahí luego nos imaginamos a Dios como un viejito regañón que está por allá sentado en un trono muy alto, muy alejado de las vidas de los seres humanos, y que es una especie de aguafiestas cósmico, ¿sí? Que le quiere echar a perder la vida a todos, y a veces está ese concepto, ¿verdad? Y como que está con un palo en la mano esperando a ver en qué momento lo haces mal para darte con él. Y esas son ideas que de alguna manera, déjeme llamarlo así, la religión organizada ha transmitido. Pero no voy a entrar en detalles porque eso nos llevaría mucho tiempo y más de un tema. Muchas veces se le relaciona el temor de Dios con un concepto que nosotros entendemos como fobias, ¿sí? Ahora, es una traducción que es muy cercana, pero el concepto no. Y aquí es en donde quiero detenerme un poquito. ¿Cuántos ubican lo que es una fobia? ¿Cuántos les tienen miedo a las arañas? Que luego ven a una araña a 200 metros y ¿verdad? Y bueno, una fobia o una cucaracha, ¿verdad? Ya está muerta la pobrecita, ya no hace nada, está con las patitas allá arriba y la ven y es como que ¡ay! ¿Verdad? Y casi me va a venir en la noche y se me va acá. Y una fobia, por definición, es un miedo irracional. Es un miedo incontrolable, angustioso, ¿sí? Que por un lado se sabe que es absurdo, pero que se aproxima mucho a una obsesión, ¿sí? Hay términos que en estos días, bueno, últimamente aún el sentido de la palabra se han estado redefiniendo. Yo no sé si usted sabía, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí en nuestro medio es muy común si tú dices, bueno, lo voy a poner así como es, porque es lo que vivimos, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con ciertas prácticas o con el tema de ciertas prácticas que tienen, por ejemplo, y pensamiento que tienen en el Islam. No es una religión en esencia, es toda una ideología. Entonces, si tú en este momento aquí dices algo en contra de eso, inmediatamente se te dice, es que eres, ¿cómo? Islamofóbico. Y dices, bueno, a ver, déjame hacer una revisión, ¿sí? Porque si me detengo a eso, pues no es algo irracional. Más del 90% de los atentados en el mundo en los últimos 20 años tienen que ver con esa ideología. Los últimos atentados que se han tenido aquí en este país, problemas en ese sentido que han habido, tienen que ver con esa ideología. ¿Me está siguiendo? Luego entonces el ver un crecimiento y descontrolado de eso, no aplicaría esa palabra, porque el hecho de decir tengo que tener cuidado contigo no es algo irracional, es algo racional. No sé si me estoy dando a entender con eso. Ahora, no quiero irme por ahí, porque de aquí tendría un par de horas para hablar acerca de esto. Todas las implicaciones y las ramificaciones que tiene, ¿sí? Pero es redirigirlo cuando pensamos en Dios. Hay quienes dicen el temor de Dios es una fobia.
a Dios. Es que la palabra en el griego nos habla de una fobia, pero no es en el sentido que se le da en el español o en nuestro vocabulario. ¿Sí me estoy dando a entender? Solo decir eso, que la Biblia pues nos enseña con respecto al temor de Dios, no tiene nada que ver con fobias. De hecho, lo asocia directamente con una vida feliz. O sea, temor de Dios y vida feliz van de la mano. Temor de Dios y una vida plena es inseparable. ¿Sí? Porque habla de una vida que refleja el carácter de Él, que refleja su rectitud, y está más ligado el temor a Dios y el temor de Dios con una actitud humilde y dependiente que el ser humano necesita delante de su Creador. Venga conmigo allá al Salmo 34, por favor. Me voy a detener un poquito, bueno, no mucho, pero poquito. Y dice el Salmo 34 del versículo 11 al 14: vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. Primera pausa. Aquí es el rey David el que está escribiendo, ¿ok? Pero noten cómo la sabiduría y el temor del Señor requieren de una disposición de escuchar, de atender, venir y sentarse a escuchar. Es decir, no podemos aprender acerca del temor del Señor cuando andamos metidos en quién sabe dónde y que no estamos poniendo atención, y cuando andamos escuchando mil y un cosas como hay hoy en día. Hay mucho ruido, ¿sí o no? Hay muchas voces, hay muchos ruidos que se levantan por ahí. Entonces después hace una pregunta retórica en donde dice: ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? ¿Sí? Es una pregunta retórica que significa, bueno, todo aquel que desea la vida y el bien. ¿Cuántos de esos hay aquí? ¿Cuántos desean la vida? ¿Cuántos desean que les vaya bien en la vida a ustedes y a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos? Y a lo que venga, ¿no? Lo que alcancemos a ver. Entonces, yo creo que es algo muy, muy, muy claro, ¿no? En ese sentido, en otras palabras, es como si David estuviera diciendo: todo el que desee ver el bien en su vida, venga y atienda la instrucción acerca del temor de Dios. ¿Quieres ver el bien? No, pues sí, porque hay que estar medio mal de la cabeza para desear todo lo contrario. ¿Quieres ver el bien de la vida y eso? No, yo quiero que todos se pudran. Y quiero sufrir y que todos sufran porque esta vida es un sufrimiento. Bueno, hay 2 o 3 que están mal de la cabeza que piensan así. O sea, bueno, de todo hay en la viña del Señor. ¿Sí? Pero no es eso lo que nos está diciendo. O sea, lo normal es que queremos que nos vaya bien. Queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Y dice, versículo 13 y 14, dice, bueno, ¿quieres eso? Sí, ok. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ok, en esencia, esto es una exhortación para llevar una vida pacífica, una vida recta, ¿sí? Haciendo a un lado el mal, el engaño, siguiendo el bien. Y fíjense que algo muy importante que me voy a detener más adelante, pero quiero spoilearles algo ahí. Nos habla de que hagamos a un lado todo lo que tenga que ver con el engaño. Póngase a pensar, ¿cuántas mentiras se dicen al día? Ya no le voy a decir usted, pero ¿cuántas mentiras se dicen al día? 50, ¿verdad? O sea, 50. Hace algunos años, esto
me puede fallar la memoria, pero esto fue una estadística que alguien sacó por ahí, no sé de dónde la sacó, pero bueno, fue un dato, ¿no?, que sacó, que al menos en México, ¿sí?, que bueno, en aquel entonces habían como 110 millones de personas en México y que se decían un promedio de 15 a 20 mentiras diarias por persona, en promedio. Yo dije, está bien generosa esta, pero déjeme la barata. Que sean 15 a 100 millones, ¿de cuántos toca? Pues es más, muchas, ¿no? Son millones y millones y millones de mentiras. ¿Cómo se puede conducir una nación con tantos millones de mentiras diarias? ¿Se alcanza a ver? Digo, habrá algunos que no dicen ninguna. Bueno, dicen una mentirita blanca, una piadosa, ¿sí? Pero hay otros que se avientan unas kilométricas. Entonces, ¿cómo puede ser conducida una vida que tiene un fundamento en mentira y que habla mentira? Cuando por naturaleza vemos en las Escrituras que el padre de mentiras se llama Satanás, que de él se originan las mentiras. No sé si lo alcanzan a ver, hermanos. Pero bueno, esto nos enseña, esto que estamos viendo aquí, Salmo 34, acerca del camino del creyente en donde se produce una vida de plenitud y con la bendición de Dios. Ahora, la pregunta podría ser esta. Dentro de la palabra de Dios, nosotros vemos que hay, y si vamos por ejemplo al Salmo 119, está hablando prácticamente todo el Salmo, más de 160 versículos, ¿sí?, acerca de las Escrituras, de la palabra de Dios. Tu palabra es verdad, tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, todas esas cosas que se originan en Dios y que salen de la boca de Dios. Yo hago una pregunta: ¿para qué sirven los mandamientos de Dios? ¿Para qué sirven sus decretos? ¿Para qué sirven sus estatutos? Imagine usted una sociedad en donde no haya nada de eso. Imagínese que usted, digo, bueno, eso ya lo vivió y lo vemos en la Biblia un poquito con Israel, ¿verdad? Donde cada quien hacía lo que bien le parecía, una anarquía total. Pero reflexionemos en lo que, por ejemplo, las leyes civiles implican, ¿sí? Ya no vamos a ir ahorita, hasta en un ratito más vamos a lo que Dios establece, pero simplemente las leyes civiles. ¿Usted cree que podamos disfrutar de beneficios si seguimos los estatutos, los mandamientos de las leyes civiles? ¿Usted qué piensa? Pues claro, hay un beneficio en guardarlos, ¿verdad? Hay un beneficio en ser obedientes a eso que se establece, porque a fin de cuentas se establece para el bien de una comunidad, ¿sí? Es decir, yo no puedo hacer lo que a mí se me dé la gana y pasándole por encima al otro. Hay algo que me refrena, ¿sí? Entonces hay beneficios en guardarlos, pero también hay penalizaciones cuando se quebrantan, ¿sí o no? O sea, hay cosas que nos es permitido hacer, pero hay cosas que no nos es permitido hacer, y que el hecho de decir, pues aquí podrán decir lo que sea, pero yo me voy a estacionar aquí. Aquí dice que vayamos a 30 millas por hora, pero yo traigo un carrazo y le voy a pisar a 100. Te va a llegar un ticket ahí, ¿verdad? O sea, ni siquiera te va a tener que parar un tráfico. Vas a amanecer y te vas a disfrutar de un multón. ¿Sí me explico? Y si lo vas a apelar y no, que yo me quiero pelear aquí, se me hace una exageración lo que me están cobrando, pues ahí te voy a cobrar más para que se te quite ahora. Porque además de que ibas a 100 millas por hora, hiciste esto y pasaste por acá, y te empiezan a sacar todo el montón de fotos. ¿Me explico? O sea, hay un problema cuando pasamos por encima de esos. Entonces, fíjense, a nadie felicitan o a nadie premian por no cometer una falta contra alguien. ¿A alguno de ustedes les ha llegado alguna carta, por ejemplo,
diríamos, del departamento de Hacienda de aquí, y donde te digan: felicidades porque es usted un ciudadano cumplido y porque todos nos beneficiamos de que usted pague sus impuestos. Le vamos a dar un premio. ¿Alguno le ha llegado alguna carta de esas? Y si no has pagado tus impuestos, ¿qué cartita te llega una de esas? ¿Verdad que no? O alguno ha recibido alguna vez alguna carta en donde te digan: oiga, yo quiero, queremos, de parte de la corona, queremos felicitarlo porque a ese vecino que usted quisiera arrancarle la piel capa por capa, ora por él y no le ha hecho ningún mal, al contrario, le ha hecho bien. ¿Le ha llegado a alguien a ustedes alguna carta de esas? No, pero si hiciera lo contrario, habrían consecuencias. No sé si me estoy dando a entender con esto, ¿sí? Es decir, si uno hace aquello que es contrario a la ley, entonces va a recibir una retribución que la ley establece por esa infracción. Y esa es la labor básica de un juez, o esa es la labor básica de los legisladores, por ejemplo, ver que se cumplan y que se garantice un estado de derecho para que una sociedad pueda conducirse civilmente. ¿Me estoy dando a entender, hermanos, hasta aquí? Eso es en términos normales, en donde cristianos y ateos y de todo entramos. Eso es para regirnos a todos. Ahora, los cristianos debemos andar en una ley más alta, en la ley de Dios. Es decir, si yo traigo un auto, yo no tengo miedo a pasarme una luz en rojo. O sea, no estoy pensando en pasarme una luz en rojo. De hecho, no necesitan ponerme una luz, no sé si me explico, y decirme: te voy a multar si te pasas la luz en rojo. Nada más dime qué significa eso. Detente porque pones en peligro a otros. Me detengo, no tengo ningún problema. O que me digan: no estaciones tu auto en el parqueadero del vecino. O sea, no necesito que nadie me diga eso, porque en la ley en donde yo estoy caminando es más alta. ¿Sí me explico? Ahora, si alguien dice: oh, no, pues yo aquí lo dejo, yo el Señor le pedí unos ángeles que me cubrieran el carro y nada. No sé si lo alcanza a ver, hermanos, pero nosotros debemos de caminar siempre en una ley más alta. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Esto es muy importante. ¿Qué es el temor de Dios? Bueno, temor de Dios en el concepto bíblico habla de respetar, habla de reverenciar, de venerar a Dios. Quiere decir respetarlo en el grado más alto, por su santidad, por su dignidad. Es decir, ¿por qué hay que respetar a Dios? Sencillamente por quién es Él, por su condición de Dios. Todos merecemos, y está bien decirlo, todos merecemos respeto como personas. El respeto es un derecho que Dios nos da. ¿Estamos aquí? O sea, el que se nos respete es un derecho dado por Dios, por ejemplo. No voy a meter más para allá, pero hasta ahí. Ahora, ¿por qué cada uno de nosotros, cada ser humano merece respeto? Independientemente de cosas que haga. Pero ¿por qué merece respeto? Bueno, en principio, porque fue creado a la imagen de Dios. Ahora, en ese sentido, ¿qué respeto merece Dios de sus criaturas? El más alto, todo, ¿sí? Pero también el temor de Dios se utiliza en ciertos casos como advertencia, y eso es un elemento real y es un elemento importante, como con las leyes. O sea, si tú pasas de aquí a allá, si tú traspasas el mandamiento, si tú traspasas un estatuto, bueno, pues vas a tener consecuencias. ¿Sí me explico? Y no porque lo que yo haya hecho afectó a Dios, es que me afectó a mí.
y afectó a otros. Entonces el temor a Dios no tiene nada que ver con un miedo servil, ¿sí?, sino con reverencia, con respeto, con una obediencia amorosa a Dios. Porque nos enseña la Biblia que este temor siempre conduce a una vida recta, conduce a una vida protegida, a una vida llena de sentido. De hecho, el temor a Dios es la raíz, es el principio de la verdadera sabiduría. Eso es lo que nos dice Proverbios. Eso es lo que nos enseña en el libro de Job, ¿sí o no? ¿Cuál es el principio? ¿En dónde empieza la sabiduría? En el temor a Dios. En el temor de Dios. Se puede decir lo mismo. Es un término intercambiable, el temor de Dios y el temor a Dios. Entonces necesitamos entender todo lo que incluye una relación en buen estado con Dios, ¿sí? Siempre el término el temor de Dios o el temor a Dios pues implica una actitud correcta hacia Dios. Y la expresión práctica de esa actitud pues se ve en la vida cotidiana, en el día a día de un creyente. Es decir, yo temo a Dios porque yo creo que le hay, en principio, creo que le hay. Miren, hay personas, déjenme ponerlo así, que no son cristianos, es decir, que no han abrazado la fe en Cristo. Sin embargo, son temerosas de Dios. ¿Usted conoce a alguno de ellos? Hay muchos. Y antes se veían más. ¿Sí? Usted va así al campo, va a los ranchos por allá y está el viejito, la viejita, ¿verdad? Y a lo mejor nunca han escuchado el evangelio, pero lo que se les ha inculcado, y hay una conciencia de ese Dios que creó los cielos y la tierra, y es como que, bueno, pues hay un temor de Dios, ¿verdad? Y refrenan cosas y son generosos y ayudan al vecino. Si ven algún animalito por ahí que está, van y lo curan. Me explico, ven al necesitado y le dan, y luego te das cuenta que las personas que menos tienen en proporción son las que más dan. Y muchos de ellos no son creyentes en Cristo, no son cristianos, pero existe el temor a Dios y Dios bendice eso. ¿Sí? En Apocalipsis, se los leo en la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 14, versículos 6 y 7, se lee de la siguiente manera, miren. Vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamar a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Este era el mensaje que fíjense, que iba dando ese ángel que se refiere aquí, versículo 7. Teman a Dios, gritaba. ¿Qué es lo que iba haciendo ese ángel? Gritando, teman a Dios. Aquí ya está hablando tiempos bien complicados, ¿eh? A estas alturas de Apocalipsis, aquí está hablando ya de tiempos bien complicados para la humanidad, en donde ya la iglesia del Señor está ya con el Señor, disfrutando de Él. Pero aquí están pasando cosas terribles, y este ángel todavía dice, teman a Dios, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Entonces, noten por favor cómo entonces temer a Dios, aunque incluye advertencias, fundamentalmente trata con proclamar con nuestras vidas las virtudes de Dios, el darle el lugar que Él se merece, el rendir nuestro corazón a Él, el rendirle nuestros afectos. ¿Estamos aquí? O sea, sí incluye la advertencia, porque eso cuando dice, porque ya denle gloria a Él porque ha llegado el tiempo que ocupe el lugar como juez. Es decir, o sea, ya viene y ya va a llamar a todos y va a dictar la sentencia. Entonces le está diciendo, todavía hay tiempo para que se pongan bien con Él. ¿Sí me explico? Está hablando de una advertencia.
otra vez para poder honrarle. Y cuando hablamos de honrarle, de glorificar a Dios, esto tiene que ver con manifestarlo a Él, ¿sí? Porque Él nos hizo. Entonces, ahora viene otra pregunta. ¿Cómo se enseña el temor a Dios? Porque eso es lo que vimos al principio, ¿verdad? Es como David diciéndole, vengan hijos, vengan para acá. ¿Sí? Pongan atención, les voy a enseñar el temor a Dios. ¿Cómo se enseña eso? ¿Sí? Hemos comentado en otras ocasiones que nuestros hijos aprenden más rápido y más directamente por lo que nos ven hacer que por las cosas que decimos. Ellos aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. ¿Sí? Entonces, si lo que hacemos es incongruente con aquello que decimos, ¿sí? Que no, cuando no corresponde a lo que decimos, la inercia natural que se tiene es que eso los va a llevar a hacer lo que ellos ven y no lo que ellos oyen. ¿Se lo repito? Si somos, lo voy a decir en otras palabras, si somos incongruentes entre lo que hacemos y les decimos a nuestros hijos, es decir, cuando, es como, miren, les voy a poner este ejemplo, ¿sí? Llegan ahí y toc, 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 ¿verdad? ¿Quién es? No, pues es el cobrador, el que viene acá de la letra de este mes, ¿verdad? Entonces tú le dices, dile que no estoy. Entonces llega el hijo por ahí, dice mi papá que no está. ¿Sí? O sea, una cosa es, o sea, me estás diciendo, me estás llevando y me estás empujando a mí a decir una mentira. Entonces decir una mentira no está mal. Para salir del paso, entonces decir una mentira no está mal. ¿Lo alcanzan a ver? Y estoy hablando de una bobada, pero que esas bobadas, ¿cuántas de esas hemos practicado y cuántas de esas las aprendimos por lo que vimos, no por lo que nos dijeron? Porque nunca los padres le van a decir, no, mijo, tienes que mentir bien, tienes que ser bueno para echar mentiras. ¿Verdad que no? No, les decimos todo lo contrario, tienes que hablar con verdad, pero al ratito es, pero hay que hablar con verdad. Y tú dices, no, o sea, sí me explico. La inercia natural de los hijos, de los niños, ¿sí? Hablando más específicamente, va a ser, voy a imitar lo que veo, porque eso lo tengo más a la mano que lo que estoy diciendo, porque aquello que estoy viendo y aquello que me estás diciendo chocan. Entonces, por descalificación natural me quedo con lo que veo, porque lo que yo estoy viendo, para mí eso es una realidad. No sé si me doy a entender con eso. O sea, muchas veces hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nos dicen? No, es que esto no es así. Y tú dices, ¿cómo me dices que no si yo lo estoy viendo? ¿Sí? ¿Cómo me puedes decir que... Ay, bueno, ya mejor ahí lo dejo. Porque todos entienden lo que estoy diciendo. Se les ve en la cara que sí entienden. Deuteronomio 6... Versículos 1 y 2 se lee así: estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó, aquí está hablando Moisés, que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. O sea, te está preparando. Hay cosas en donde necesitas aprender. Y esto es lo que vas a necesitar practicar allá, porque allá te vas a encontrar con un mundo, con el mundo al revés, ¿sí? Versículo 2, que es en donde nos vamos a centrar, dice: de esta manera, durante toda la vida, no es durante una etapa, durante toda la vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios. ¿Cómo temerán al Señor? Cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy. ¿Ok? Entonces fíjense, ¿cuánto tiempo? Todos los días, toda la vida, para siempre. ¿Qué es lo que se tiene? ¿Cómo vamos a mostrar el temor a Dios? Siendo obedientes a lo que Dios establece. Ahora, ¿para qué? Dice, ok, así disfrutarán de larga vida. Y cuando nos dice disfrutarán de larga vida, no quiere decir te vas a morir cuando tengas 854 años. ¿Sí?
larga vida es un hebraísmo para expresar plenitud más que muchos años. Cuando dice, tú obedece a Dios, ¿para qué? En otras palabras, ¿sí? Mira, tú obedece a Dios, es como, imagínense a Moisés hablándonos, ¿no? Miren, ustedes obedezcan a Dios porque así van a tener una vida lo más feliz que ustedes se imaginan. En tanto estén obedeciendo a Dios, todo va a estar bien. Van a tener dificultades, pero Dios estará con ustedes. Van a haber tiempos bien terribles en los que algunos van a ver cosas feas porque vivimos en un mundo caído, pero en tanto ustedes obedezcan a Dios, Dios los va a respaldar en todo. Y Dios estará con ustedes en todo. ¿Cuántos desean eso? O sea, ¿cuántos desean saber que el respaldo de Dios está con ustedes por donde estén pasando? Porque a veces esperamos como que, tener el respaldo de fulanito, sotanito, mengano o perengana. Pero sotanito, mengano, fulano, perengana y sotano, ¿sí? No tienen la capacidad que Dios tiene para ayudarme y darme lo que yo necesito para atravesar ese tiempo difícil. ¿Lo alcanzan a ver? El que sabe qué es lo que necesito es Dios. El que puede hacer algo por mí en ese tiempo es Dios. Y en ese tiempo difícil y dándome Él su gracia me va a decir, hazle así, hazle así, porque lo más probable es que el compadre o la comadre o el amiguis o la amigas, ¿verdad? Te va a decir, no le hagas así, tú dale duro, ¿qué? Oye, pero es que pues no sé, ¿no? Ahí mi esposo se le fueron las cabras al monte y me habló feo, me dijo así. Ay, pues tú tonta que eres, que te dejas, dale duro. Y ¿sí o no? A ver, hermanas, déjenme ver sus caras. ¿Verdad que sí? Luego esas conversaciones entre hermanas o que se llevan ahí, de repente ya se juntaron 2, 3 en el baño y hablan cosas. O a veces en quinonía, ¿verdad? En coinonía. Ay, pues y la lengua se abre así y se hace así. Me dijeron que en otra iglesia. Ay, Señor, bueno, Señor, tú sabes. Entonces vamos a concentrarnos en el versículo 2, ¿sí? En el propósito de enseñar los mandamientos, los estatutos, los decretos de Dios a nuestros hijos, ¿sí? Y aquí aplican también nuestros hijos espirituales, gente que nosotros les compartimos del evangelio, gente que nosotros les predicamos o que les estamos enseñando, ¿verdad? Que puedan entender, o sea, es para que temamos, para que le demos el debido respeto, la debida honra por quien es Él, ¿verdad? Ese temor que nos va a llevar a conducirnos de la manera que corresponde como hijos de Dios, pero que a final de cuentas Él no recibe ningún beneficio. Que nosotros, miren, yo esto lo he dicho cualquier cantidad de veces y voy a seguir insistiendo en eso. Que nosotros le honremos a Él no lo beneficia a Él, porque Él es inmutable, ni lo beneficia ni lo perjudica, sino todo lo contrario. ¿Sí? O sea, nada de lo que nosotros hagamos, nada de lo que nosotros dejemos de hacer lo afectan a Él, porque Él no cambia, hermanos. Imagínense qué terrible depender de un Dios que sus criaturas corruptas tengan la capacidad de cambiarlo. Imagínense estar bajo un Dios que sus criaturas corruptas tengan la capacidad de afectarlo. ¿Cómo podríamos descansar en Él? ¿Cómo podríamos confiar en Él? Pero Dios es inmutable. Entonces el hecho de que nosotros obedezcamos no lo cambia, nos cambia a nosotros. El hecho de que no obedezcamos no lo afectan a Él, nos afecta a nosotros.
Porque Él quiere el hecho de que le temamos para que tengamos vidas felices. Eso es lo que Él desea, porque es un buen Dios. Él es muy bueno. ¿Sí? Eso es exactamente la idea que el apóstol Pablo le escribe allá a los colosenses. ¿Sí? Y vean qué oración tan más bonita, porque espero que así oremos los unos por los otros. Dice en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Bueno, espérenme tantito. Dice, por eso, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. O sea, desde que supimos que abrazaron el evangelio, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Vean qué oración tan más bonita. Versículo 10. ¿Para qué? Para que vivan de manera digna del Señor. Es decir, para que vivan como corresponde al Señor, como le honra a Él. ¿Sí? Agradándole en todo. ¿Cuántos quieren agradarle en todo al Señor? La otra pregunta sería, ¿y le agradamos en todo? ¿Ven? Él quiere eso. O sea, a mí me gustaría que todos le agradáramos al Señor en todo. Y esa es nuestra oración. Dice, esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Y cada día vayamos creciendo un poquito más y otro poquito. Y escuché esto, leí esto, hoy crecí otro poquito, ya conozco más, ya entendí un poquito más. ¿Sí? Y ese poquito y un poquito aquí y otro poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea, como dice Isaías, ¿sí? Nos permiten ir dando pasos más sólidos y cada vez más alineados y más centrados en la voluntad de Él. ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden decir, bueno, hoy ya camino un poco más de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cuántos entienden más la voluntad de Dios el día de hoy que hace 6 meses? A ver, salúdenme, levanten su mano. Bueno, por los otros seguiremos orando. Entonces Dios desea que conozcamos su voluntad, no solo de manera general, pero nos habla de estar repletos de ella. Cuando dice que conozcan en plenitud, la palabra que se utiliza en el quiní o en el griego, es que estén retacados, así como cuando le quieres meter déjame ponerlo, ¿no? a un vaso, ¿no? Que le pones ahí y le apachurras y échale más hasta que ya está casi o sea, el vaso ya está así, ya está a punto de reventar. A eso se refiere, que tengamos el conocimiento de Dios de esa forma, que estemos repletos, retacados del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿consideran ustedes que es necesario conocer la voluntad de Dios? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Es decir, ¿en dónde empieza la sabiduría por la cual conoceremos la voluntad de Dios? En el temor de Dios. Y eso es lo que Job nos dice, el temor a Dios es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. Nos haría muy bien a todos, ¿verdad? Hay muchísimas cosas bien difíciles de entender luego ahí, unos discursos bien complicados, pero Job, hay unas partes bien preciosas y bien precisas con respecto al temor de Dios, ¿sí? Y yo sé que dentro de la cristiandad, incluso pues, en la iglesia, y no me refiero a una congregación local en particular, pero hay quienes rechazan la idea del temor a Dios. Dicen, no, eso andarle, no, tú no puedes vivir con eso, ¿verdad? El asunto es de que sea por ignorancia o por ligereza, pero a fin de cuentas, la ausencia del temor de Dios, que incluye el amor a Dios, aquí líguenlo con lo que vimos la semana pasada, los deja expuestos. Alguien que no teme a Dios está expuesto. Alguien que no tiene temor a Dios está desprotegido, está vulnerable contra cualquier viento de doctrina, y no solamente contra eso, sino a confundir la voluntad de Dios con sus propios deseos. ¿Sí? Está expuesto a una propensión, ¿sí?, a engañarse a sí mismo. Y qué terrible es engañarse a sí mismo.
engañarse a sí mismo lleva a conductas asquerosas, déjenme ponerlo de esa manera, aún siendo hijos de Dios, aún habiendo nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque se hace a un lado el temor a Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces yo sé que esto es bien fuerte. Así que vamos a regresar a los versículos 13 y 14 de allá del Salmo 34, en donde nos dice, ya me empiezo a preparar aquí el primer final, el primero de 232. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Sí o no? Cuando empezamos a hacer un lado el temor a Dios y que estamos incurriendo en cosas que lo primero que se hace es empezar a mentir. Lo que queremos cubrir y se empieza a mentir. ¿Sí o no? ¿Sí saben de lo que estoy hablando o no? Ok. Dice después, versículo 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Así que vamos a ver esos aspectos prácticos del temor de Dios. Tenemos todavía unos minutos. Entonces vemos que el primer paso práctico del temor de Dios es dominar las palabras, es dominar la boca. Y como dice Santiago, qué difícil. ¿Se acuerdan que ya vimos eso? Híjole, es decir, un fuego, y verdad, se hace un fuego con una cosita tan chiquita como la lengua. Pero se hacen tantos problemas, ¿sí? Entonces la lengua puede bendecir o puede destruir. Y fíjense, la verdad, la honestidad, la pureza en el hablar son señales de un corazón recto. Cuando empezamos a decir mentiras, cuando empezamos a decir cosas, a engañar, ahí es como que debe de ser ¿cómo está mi corazón? Ya mi corazón no está recto porque tengo que engañar, porque tengo que torcer la verdad. Entonces ya hay algo que no está bien. Y ahí es en donde está, en un sentido práctico, el temor a Dios y el temor de Dios. Por eso es que un fundamento esencial para caminar apartados del mal, ¿verdad? Y siendo como Pablo le escribe, ¿no?, ahí a Tito, un pueblo celoso de buenas obras. O sea, un pueblo que desee hacer buenas obras como creyentes, ¿verdad? Y con una disposición pacífica a los demás, no andarles echando el pleito a los otros, sino al contrario, tratando de conciliar y de reconciliar, ¿verdad? Pero el fundamento de eso es precisamente una lengua controlada. ¿Sí? Entonces la vida piadosa no es solo evitar el mal. Una vida que agrada a Dios no es solo evitar cosas malas. A veces nos quedamos ahí. No, es que nos dice que las evitemos, pero que practiquemos al mismo tiempo el bien, de una manera activa. Es como jalar y empujar al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, cuando estamos jalando algo, ¿verdad que el impulso es diferente si nada más lo estoy jalando hacia el mismo tiempo jalo y empujo? ¿Sí o no? Sí, es que se quedaron así como que... Ahí se les vio el circulito ahorita así dando vueltas. Acá. Se les falta de memoria, dice. ¿No? Ya se me fue el señal, se me fue el wifi. ¿Cómo dice que dijo, oiga? ¿Sí? Pero entonces nos habla eso, ¿verdad? Es no solamente no hacer el mal, pero practicar el bien. También nos enseña que la paz, el buen estado de las relaciones, no solamente, o sea, no es algo que se espera de una manera pasiva, sino es algo que se busca y que se persigue. Por eso nos dice, lo voy a repetir, apártate del mal. ¿Se fijan? 1. Y haz el bien, va ligado. Es decir, no puedes separar una cosa de la otra. Y después dice, busca la paz.
y síguela. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Entonces Dios nos enseña en su palabra que el temor a Él se demuestra con una vida íntegra. Es que yo sí soy bien temeroso de Dios. Déjame ver tu vida. Ahora sí que show me. ¿Se acuerdan? Dile que está de tu lado, a ver, show me. Show me. ¿Sí? Nos habla de hablar con verdad. Nos habla de rechazar el mal, de practicar el bien, de perseguir la paz. Y el resultado de todo eso es una vida plena y bendecida, es una vida feliz conforme a la voluntad de Dios, a pesar de que hayan momentos amargos, a pesar de que hayan momentos difíciles. Pero si estamos caminando en la voluntad de Dios y practicando esto, todo va a estar bien. Vamos a estar contentos, vamos a dormir bien. ¿Sí? Por eso es que el temor de Dios nos lleva a una vida plena, porque une a la fe con las acciones, hermanos. ¿Sí? Quienes viven de esa manera, nos dice en el versículo 12 que verá el bien. Por eso hace la pregunta: ¿quién quiere ver el bien en su vida? ¿Sí? O sea, una vida llena de propósito, una vida pues bien plena, bien bendecida. Entonces siempre veremos que el temor de Dios promueve la armonía, hermanos, la santidad, el cuidado entre nosotros mismos, ¿verdad? Aún así a quienes no forman parte aún de la familia de Dios. Pero el temor de Dios, eso es lo que fomenta armonía, santidad, cuidado mutuo. ¿Sí? Ahora en estos días estuvimos con algunos de ustedes, con unos hermanos, ¿verdad? Y ahí en lo que estábamos comentando, hubo un pensamiento que surgió de la plática, de la conversa que teníamos, y es: nos tenemos. Medite en eso. Nos tenemos. Es bien profundo. O sea, híjole, voltea a ver al que está a su lado y dile: nos tenemos. O sea, yo estoy para ti. Y el otro contéstele: pues, iguanas, ranas. Eso en el griego quiere, del griego igualmente. ¿Sí? Del griego mexicano. ¿Sí? Entonces, y aquí voy a hacer un paréntesis en esto, porque todo esto está ligado al temor de Dios. Y cuando eso lo buscamos también para nuestros hijos, ¿verdad? Porque ese es el principio. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero lamentablemente cada vez vemos más niños y jóvenes no solamente mal educados, pero más groseros e irrespetuosos. ¿Sí o no? Yo aquí les puedo preguntar. Ahora, aquí hay 2 o 3 que trabajan ahí en el magisterio, ¿verdad? Pero ¿cómo están los muchachos ahí del high school, por ejemplo? Bien respetuosos, ¿verdad? Jojo. Pero, o sea, ahora, lamentablemente dices: bueno, pero pues es que esos son los de allá del mundo. No, los de aquí adentro también. Los de aquí adentro también. ¿Sí? Entendemos que siempre los extremos en la crianza de los hijos son perjudiciales, ¿no? Es decir, por un lado pueden haber padres bien autoritarios. ¿Sí? Algunos ahora sí que de nuestra generación pudimos haber tenido padres bien autoritarios. ¿Sí me explico? Que lo que generaban era miedo, no respeto. Pero lo cierto es de que si estaban ahí conversando con otros adultos y tú llegabas, ¿qué? Y nomás te volteaba a ver y te decía. Era así como que. ¿Sí? Y ahorita le dice, ves al chiquillo de 5 años ahí. No, hijo, si no, ten mi teléfono. ¡No, te odio!
¿sí? Que hay extremos, ¿eh? Porque por un lado, repito, están los autoritarios que generan miedo, no respeto, y por el otro lado están los permisivos que enfrentan a hijos descontrolados. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, la Biblia ciertamente nos enseña un balance, ¿verdad? Nos dice, hijos respeten a los padres, pero también nos dice, padres, no exasperen a sus hijos, no los hagan, o sea, sean prudentes. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el alma que está en medio de todo eso? Lo que se les tiene que enseñar, lo que tenemos que aprender nosotros en primer lugar, porque antes de enseñarle yo lo tengo que tener muy en claro, es el temor a Dios. Entonces, tanto la impunidad, es decir, la aplicación de la ley, como el castigo excesivo no tienen nada que ver con el carácter de Dios, hermanos. ¿Sí? No tienen nada que ver con los caminos de justicia y no tienen nada que ver con una vida piadosa. No se van a los extremos. Otra vez tiene que haber congruencia entre lo que se hace y lo que se dice, porque si no es congruente, ¿por cuál lado se van a ir los hijos? ¿Por lo que escuchan o por lo que ven? Por lo que ven. Entonces, si se separan el temor de Dios, por ejemplo, o el temor a Dios de los mandamientos de Dios, entonces solo van a quedar algunas sugerencias morales, ¿sí? Que normalmente va a ser, y eso es lo que en una mayor medida se alcanza a ver, que es el miedo al castigo. Y a veces algunos de ustedes hasta nos echan la culpa a nosotros. Le dicen al chiquillo ahí, pórtate bien o te va a regañar el pastor. Regáñale usted. Póngalo en cintura, métalo en cintura usted, no me corresponde a mí. Porque antes de ponerle una enjabonada a su hijo, se la voy a poner a usted. Porque el responsable de su hijo es usted. Dile que está a tu lado, te dije. ¿Ya ves? Dile, ya ves, ándale, síguele. ¿Sí? Entonces, fíjense, esas sugerencias morales no tienen la fuerza para gobernar la vida de una persona, pero el temor de Dios sí. ¿Lo alcanza a ver? Esas sugerencias, pues es que está bien, debería ser, eso no tiene fuerza, pero el temor de Dios sí tiene la fuerza de gobernar una vida. Por eso vemos, ¿verdad? Como les mencioné hace un rato, que durante una época toda la nación de Israel dice, y ustedes empiecen a leer, tristemente así se leen los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, es decir, es anarquía, rechazo a la autoridad. En Hechos 9:31 se lee así, ya vámonos para el final. Sí, ya, el final. Dice, mientras tanto, la iglesia de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía en fortaleza y número. Ah, qué bonito, ¿no? Hablando como iglesia, como pueblo de Dios. ¡Ay, gloria a Dios! Avivamiento. No, fíjense. Dice, los creyentes aprendían cómo andar en el temor del Señor, fortalecidos por el Espíritu Santo. Una de las responsabilidades nuestras como pastores es enseñarles esto precisamente, el temor del Señor, ¿sí? Cómo andar en el temor del Señor. Y cuando damos pasos en esa dirección, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos fortalece, hermanos. Este es el mapa, ¿sí? Sí, qué bueno, la primera parte se escucha muy bien, tenían paz, crecían, se fortalecían en número, ay, gloria a Dios. ¿Y cómo hacían eso? ¿Y cómo ocurría eso? ¿Nada más así por generación espontánea? O sea, no, aprendían, los creyentes aprendían cómo andar en el temor del Señor, ¿sí? Y estoy aprendiendo definitivamente ese temor, pues yo necesito ayuda. Porque mis fuerzas no alcanzan.
Ay, gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos fortalece en eso. ¿Te alcanzan a ver? Entonces, ¿cómo nos dice que eran edificadas las iglesias? Andando en el temor del Señor, ¿verdad? Entonces, como familia de la fe, fíjense, ese temor de Dios siempre nos va a llevar a fortalecernos, siempre nos va a llevar a ser edificados. Y mis amados, debemos siempre recordar que sus mandamientos y que estatutos que Él nos da son para bendición nuestra, no para beneficio de Él, sino nuestro. Por eso, fíjense, hay una promesa bien tremenda. Y esto no tiene nada que ver con la prosperidad que luego se dice, ¿no? O sea, yo creo en la prosperidad, pero en la de Dios, en la que Dios da, y que no necesariamente prosperidad quiere decir bienes materiales, sino que prosperidad parte de relaciones en paz. Y prosperidad, una persona próspera es que tiene todo lo que necesita y que tiene la capacidad de darle a otros, que es generoso, no para acumular, no pensando en mí, sino busco tener relaciones estables, fuertes, ¿verdad? Y trabajo y me esfuerzo para honrar al Señor, y si el Señor retribuye, ¿verdad? Tengo para bendecir a otros, tengo para ayudar a otros. ¿Okay? Dice Proverbios 22:4, la recompensa de la humildad y del temor del Señor. Hay una recompensa, ¿sí? Dice, son la riqueza, el honor y la vida. Qué tremendo, ¿no? La riqueza, el honor y la vida. Entonces no está hablando de que, ay, que soy, ¿verdad? Yo soy el gerente de papas fritas ese, ay, que no sé qué, yo sé mucho, yo puedo, yo tengo tanto. No está hablando de esas tonterías del mundo, ¿sí? Está hablando de relaciones sanas, de gente próspera desde adentro, ¿sí? Que tiene para darle a otros, que tiene para ayudarle a otros. Por eso dice que el que es, fíjense, hay muchísimo esto en Proverbio, ¿no? Por eso dice, oye, tú flojo, observa las hormigas. Ahí están, ¿verdad? Pero siempre tienen algo para dar. O sea, no anda, ay, y se entiende, ¿no? Que a veces puede venir algo y que es extraordinario y que nos golpea, pero siempre, escúcheme, yo estoy convencido de esto, que en la iglesia del Señor no deben haber necesitados. Que cuando en la iglesia del Señor hay quienes se van a la cama decimos en México, con la panza de farol, o sea, vacía, que no pudieron comer nada, y hay otros que se van tomándose Pepto-Bismol, algo no está bien. Entiéndase la diferencia. Algo no está bien, algo no está funcionando ahí. Algo no corresponde a la iglesia del Señor. Porque siempre vamos a ver eso. Parte de esa prosperidad es eso. Hay hermanos que están pasando por momentos difíciles, ¿sí o no? Bueno, los que tienen más, pues hay que alivianarlos. Porque al ratito eso se puede, se puede revertir. Al ratito hay algo que yo no, por alguna razón, aunque sea temporal, lo que sea, pero estoy en necesidad, y no me estoy refiriendo a una necesidad económica, estoy en necesidad de oración, de fortaleza, de ánimo. ¿A quiénes tengo? O sea, ¿a quién me provee Dios? ¿O de quiénes me provee Dios? O déjame decirlo de otra manera, mediante quienes me provee Dios de fortaleza, de ánimo, aún de un bocado de pan. ¿Sí? Por eso otra vez dígale al que está a su lado, nos tenemos, ¿eh? ¿Se fija? Entonces el Señor nos exhorta como a hijos a sentarnos, a escuchar en medio de tiempos de tantos ruidos, hermanos. En un mundo lleno de voces, de opiniones, de conflictos, pero Cristo nos llama a aprender del temor del Señor. Es decir, a vivir con un respeto profundo y una obediencia hacia Dios.
¿sí? Ese temor santo no paraliza, no es así como que del miedo, ¿no? O sea, como luego a los conejos, ¿no? Que les ponen las lámparas y están en la noche, ¿verdad? Y yo no sé cuántos han salido a cazar conejos de noche. Pero yo me especializaba en eso. ¡Pum! Les ponías el faro en la cara allá 30 metros, ¿verdad? Y es como que ¡tain! Ahí se quedaban. Así anduvieran 5 o 6 juntitos, ¡tum! Ahí se quedaban así. Y tú, ¡ay, chiquito! ¿Sí? Y decían, ¡ay, pero qué ricos!, ¿no? ¿Sí? O sea, ese temor santo no paraliza, pero trae orden al corazón, hermanos. Trae orden a nuestro corazón, nos enseña a hablar con verdad, a apartarnos del mal, incluso cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve, ¿sí? Y buscar la paz, aun cuando no sea fácil. Porque en la familia, en la iglesia, en todo nuestro entorno, ¿sí? Esto siempre se va a traducir en palabras que bendicen, palabras que edifican, en decisiones guiadas hacia el bien, porque el Espíritu Santo ahí nos está llevando, ¿verdad? En relaciones restauradas, porque nos está guiando al perdón. ¿Sí me explico? Por el otro lado también nos dice que buscar la paz, que lo hagamos. Ahora, esto no siempre significa que todos estarán de acuerdo. A veces van a haber disensiones, a veces no van a estar de acuerdo, ¿verdad? Sino en el hecho de que nosotros decidamos ser instrumentos de reconciliación en lo que corresponde a nosotros. Por eso, últimas preguntas y ya con esta me despido. Sí, pues cada día podemos preguntarnos, o sea, ¿qué estoy diciendo con mi lengua? ¿Cómo estoy hablando? ¿Estoy construyendo o destruyendo con mis palabras? ¿Estoy buscando la paz o estoy esperando a que llegue solita? ¿Me estoy apartando de cosas que yo sé que no son agradables al Señor? ¿Sí? Y cuando esto guía ahí en nuestro corazón, pues nuestra vida se va volviendo un reflejo del carácter de Dios. ¿Sí? Es un carácter justo, pacífico, lleno de sentido en todas las cosas que hacemos. Amén. Nos ponemos de pie. Le damos las gracias al Señor. Señor, muchas gracias por tu amor, tu bondad, tu fidelidad, por tu gracia para con cada uno de nosotros, por hablarnos, por enseñarnos tu palabra, Señor, por permitirnos acercar a ti y saber el hecho de que nos tenemos, Señor, y de que tú puedes usar a cualquiera de los que están en torno a nosotros para proveernos, para bendecirnos, Señor, para suplir cosas que nuestro corazón necesita, la fortaleza que nuestra alma necesita. Señor, ¿cuántas veces lo harás a través del otro hermano, de la hermana que se acerca con amor y que da un abrazo y que sabes que está orando por ti? Gracias por eso, Señor. Aumentanos esa conciencia, pero también que nosotros busquemos hacer eso. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.